¿Me explicás por qué Portugal fue con 9 al área rival? No lo podías creer Es mientras veías increíble, increíble, es una jugada incomprensible que derivó en el gol, no tiene nada que ver, es un detalle. Uruguay quedó eliminado, es una desilusión grande, había mucha expectativa por lo que podía hacer la selección y una expectativa basada en datos de la realidad que fueron demostrados ayer. Uruguay tenía un plantel, un equipo para jugar el fútbol que jugó ayer. Lo que pasa es que lo empezó a jugar tarde. Yo dividiría en dos a la selección. ¿El segundo tiempo con Portugal lo empezó a jugar? Sí, imperio de las circunstancias, nunca por decisión propia. 0-1 con Portugal, cambios que modifican el esquema y que mejoran al equipo. Es ahí, yo dividiría en dos la actuación del Mundial de Uruguay, tirando 150, 160 minutos de los 270, porque contra Corea y hasta el 0-1 con Portugal el equipo jugó a minimizar al rival y nunca propuso en el arco propio. Claro. Y cuando se vio contra las cuerdas, cuando se vio al borde del abismo, entonces sí, decidió plantear partidos como todos pensábamos que iba a plantearlos. De hecho, Uruguay llegó al Mundial con osadía, con valentía, revirtiendo un muy mal tramo medio de eliminatoria y con 4 triunfos consecutivos en las últimas 4 fechas. Por tanto, todos creíamos que ese Uruguay dominante, avasallante, con un mediocampo muy rico en cuanto a la técnica, pero también con futbolistas que de mitad de cancha hacia adelante se asocian, se muestran, aparecen, los rodean. Todos veíamos que Arrascaeta era titular desde el primer día. Todos veíamos que Suárez, ¿por qué no fue titular? Que Suárez precisaba compañía. ¿Por qué no fue titular? Yo creo que el técnico priorizó la defensa, creyó que en sus cálculos le daba con el empate ante Corea para por ahí sacar algo más contra Portugal y se olvidó de la parte del ataque y lo fue llevando al equipo a una situación extrema donde no dependía de sí mismo. Y ayer, en el partido contra Ghana, cuando el equipo estaba 2-0 arriba, sin depender de sí mismo, porque esperaba Uruguay lo que hiciera Corea contra Portugal, hay un par de decisiones que también son difíciles de comprender. Primero, la desaceleración del equipo en el segundo tiempo, dominando el partido, pero sacando, dejando de lado esa ambición ofensiva que tuvo en el primer tiempo. Y después, los cambios de Arrascaeta y de Suárez. Está bien, pero los cambios de Arrascaeta y de Suárez, entra Cavani y entra De la Cruz. Digo, en otro, Suárez. Entiendo Suárez dónde vas, pero jugando, no es que puso cambios defensivos, ¿me entendés? Está bien, es verdad eso. Vos hablás de apellidos. De Arrascaeta era el jugador que había hecho la diferencia. Estaba jugando su primer partido como titular. Sí. Había jugado 30 minutos, no podía haber un cansancio extremo que lo llevara a modificarlo. Y Suárez estaba jugando el mejor partido en un mundial desde Inglaterra en Brasil 2014. Nunca en Rusia 2018 Suárez tuvo un partido siendo tan dominante. Dominaba en todos los aspectos del juego a los defensas de Ghana. Sí. Mentalmente, futbolísticamente, con movimientos. Claro, el equipo se empezó a poner más atrás y tal vez el técnico dijo, a Suárez le queda lejos el arco, lo tengo que modificar, pongo a Cavani fresco que puede correr mejor. Tal vez es una interpretación. Lo cierto es que cuando Corea hizo el gol, los dos mejores no estaban para intentar el remate del partido. Sí, a ver, dos lecturas que quiero hacer de lo que dijiste y de lo que vi también ayer, porque vos, por lo menos en tu relato, en tu análisis, si bien hablas de los jugadores, y por lo que escucho, ¿no? Hay cierto o cierta evaluación que se le hace al entrenador. Sí. Hoy la máxima responsabilidad es de Alonso, del momento de Uruguay en el Mundial. Dejémoslo de la eliminatoria que fue bárbaro. Sí. Llegaste hasta el Mundial, lo tenías que jugar y pensabas en avanzar a octavos. Hoy tiene la máxima responsabilidad Diego Alonso. A mí me parece que falló en la estrategia en 2 de los 3 partidos. De hecho, él lo reconoce contra Corea, que lo sorprende Corea. Contra Portugal los jugadores dicen que lo sorprende Portugal. Y ayer lo que hizo fue lo que se le reclamaba, pero además lo que se veía desde cualquiera que observara cuál era el grado de capacidad futbolística que tenía Uruguay de mitad de cancha hacia adelante, lo puso cuando el equipo no tenía alternativa y cuando no dependía de sí mismo. Esos goles que Uruguay no hizo cuando el planteo defensivo lo limitó desde el punto de vista ofensivo, le faltaron ayer,
para depender de Uruguay, para estar atado a la suerte de otro partido. Y eso me parece que es una responsabilidad grande que tiene el entrenador, que tiene su primer mundial, que seguramente en el camino se lleve muchas enseñanzas, y también en algún punto de los jugadores. ¿Se lleva enseñanzas porque se va? Se lleva enseñanza porque termina su contrato, ya de hecho ayer, no va a seguir. Ayer terminó y ahora la AUF evalúa cuál es el futuro entrenador. Según dicen desde la AUF, Sí. los directivos, el nombre de Alonso es el prioritario para intentar renovarlo. Ok, ya nos meteremos en ese tema del futuro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero quería preguntarte si Alonso seguía, ya nos diste el primer título. Ayer se ve la imagen de cuando Uruguay empieza a quedar afuera. Apenas se llegó el Corea, faltaban 10 minutos en la cancha para Uruguay, Claro. porque había 85 y estaban adicionando 5 o generó, 6. y generó 4 chances de gol en esos 10 minutos. Lo que a mí me llamó la atención fue que inmediatamente está el gol de Corea, el banco entra en llanto. Ahí está la imagen, mirá. En ningún momento había un banco que se para y arenga. ¿Me entendés? Sí. ¿Cuál fue mi reacción? Que uno al jugar charrúa, al jugar uruguayo, lo tiene por superar la adversidad y por esa garra. Y todos se vieron eliminados. Faltaban 10 minutos para terminar el partido. Sí, yo creo que fue el shock de recibir el gol. El técnico sí intentó con algunos gestos mandar el equipo adelante. Después llega esto, que para mí es un penal seguro. ¿Los dos son penales para vos? Para mí el Porque segundo si cobran seguro. el de Kudus, para mí los dos son penales también. El segundo, ¿Entendés? este no admite dudas. No se le pone adelante Cavani para vos. Para mí igual se tiene que cobrar el penal. Él lo que hace es, con mucha capacidad, pone el pie para que se lo lleve por Sí. delante el rival. Es penal. Lo golpea en la pantorrilla, lo derriba. Es penal. Es muy extraño que no vaya A verlo. ni siquiera a ver el VAR. El otro, cuando el VAR lo llama antes de que la pelota salga, es la única situación en este mundial en la que un árbitro deslegitima la sugerencia del VAR. Sí. Es una cosa extraña. Hay calentura en Uruguay. Hay mucho enojo. Yo No solo en los jugadores, yo también creo la asociación. Yo creo que incide. Esta la de Darwin. A mí me parece que también es cobrable. Sí, si cobrás lo de Kudus, porque el Kudus también se tira, se deja caer. El de Kudus es, si vos cobrás, un Si mínimo el de toque. Kudus lo cobrás, tenés que cobrar los otros. Si el de Kudus no lo cobrás, para mí ninguno es penal. Pero además, ¿entendés? vayamos un poquito más atrás. El penal que le cobran a Cristiano, el penal que le cobran a Messi, el penal que le cobran Sí, a Argentina sí, contra sí. Arabia. Total. Digamos, ese tipo de situaciones te permiten decir que con esa lógica, estos son dos Sí. penales. No hay mucha vuelta. El árbitro tuvo una mala actuación, para mí es preponderante. Dicho esto, Uruguay, si se queda en eso, está en problemas porque la realidad es que Uruguay llegó a este partido muy mal en la tabla, muy mal en los goles, por lo que no hizo antes. Y antes no lo hizo porque Uruguay mismo se fue limitando. Jugó muy bien el Mundial Bentancur, muy bien. Coincido. Se fue lesionado. Buen mundial. Probablemente un tema muscular, hay que Ok. seguirlo. Ayer le preguntaba en la zona mixta y me dijo me duele y recién mañana me van a poder evaluar. Para mí es el mejor jugador de Uruguay. Rochet demostró que es un arquero que está a la altura de las grandes citas. Se esperaba más de Valverde. Coates y Josema me parece que son la saga de acá en adelante. Cuando esté Araujo hay que ver si lo usan de lateral o de central. La base está, Valverde no jugó bien el Mundial, esto es indiscutible. También es verdad que no jugó en la posición en la que juega en el Real Sí. Madrid. En el Real Madrid el por derecha ha hecho la diferencia siempre. En Uruguay lo eligieron poner más al centro. Yo lo vi más frustrado, más atado, más malhumorado, con menos participación, sin un contexto que lo apañara, tomando la pelota y corriendo 60, 70 metros. Eso que en el Real Madrid hace 1 o 2 veces por Sí. partido, acá haciéndolo 6 o 7 porque debía autogestionarse cada situación. Esto necesariamente hay que evaluarlo a la hora de explicar por qué Valverde no jugó un buen Mundial. Suárez demostró que es un crack, que si no es el mejor jugador de la historia de la selección uruguaya, ¿Sabés que recién le está en el preguntaba top eso 3. a Pablo mientras hacíamos Sí. el compacto? Animaba a tirar ese título. Sí, O sea, para mí es el mejor jugador uruguayo de la historia de la ¿quiénes selección. completan el top 3? Y bueno, por injerencia, por lo icónico que han sido, vos te parás en Chicha, que es el jugador que hizo el gol del Mundial del 50, la trascendencia que ha tenido Odulio, Nasasi, Forlán, pero creo que Suárez es el más determinante.